Vamos a empezar la grabación y arrancamos con la presentación. ¿Qué es lo que vamos a estar mirando? Nosotros tenemos este gráfico que representa el equilibrio del consumidor. Ustedes lo deben haber mirado ya. Y a partir de un cierto equilibrio del consumidor, nosotros lo que podemos hacer es descomponer los efectos de una variación en alguno de los precios, por ejemplo, y tratar de buscar una separación entre lo que denominamos nosotros el efecto renta y el efecto sustitución. ¿Qué es lo que tenemos? Imaginemos un punto inicial como este que están viendo ustedes en pantalla, en el punto C, ¿no? Tenemos una situación inicial. Esta situación inicial les da una cierta cantidad de alimentos, la cantidad de alimentos A1, y una cierta cantidad de vestido, la cantidad de vestido B1. Eso les da la canasta C y esa es la canasta que nosotros estamos consumiendo de manera inicial. A partir de ahí tenemos un cambio en un precio que se puede haber dado, y en este caso nosotros lo que estamos viendo es qué es lo que sucedería si a la situación inicial la modificamos con una variación en el precio del bien de los alimentos, en este caso una disminución del precio. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Lo que nosotros tenemos es que se va a ampliar el conjunto de posibilidades de consumo. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos gastáramos toda nuestra renta en vestido, seguiríamos pudiendo comprar lo mismo que antes porque no ha cambiado el precio de los vestidos. Con lo cual, el punto máximo de vestidos que podemos comprar, si gastáramos toda nuestra renta en vestidos, sigue siendo el punto A. Pero cambiamos ese punto máximo que podemos llegar a comprar de alimentos si nos gastáramos toda nuestra renta en alimentos. Esto genera un desplazamiento de la restricción presupuestaria y una ampliación del conjunto de posibilidades de consumo. ¿Qué es lo que tenemos? Con la nueva renta, que si bien el ingreso nominal es el mismo que antes, en realidad nosotros hoy tenemos más poder de compra, pues si son más baratos los alimentos, lo que nosotros tenemos es que podemos alcanzar un nivel de satisfacción más alto y ese nivel de satisfacción más alto lo obtenemos al maximizar y alcanzar esa curva de indiferencia U2 en el punto B. En ese punto B nosotros consumimos A2 alimentos y A2 vestidos. Esa es la situación, ese es el efecto final. Y ese efecto final lo vamos a descomponer en dos, tal cual ustedes lo vieron seguramente en la bibliografía y en el video pasado. Lo que tenemos es la posibilidad de, manteniendo constante el nivel de utilidad original, manteniendo constante el nivel de utilidad U1, buscar aquel gasto que minimizaría lo que necesita gastar el consumidor, pero que le permite alcanzar ese mismo nivel de satisfacción que él tenía originalmente. Y así obtenemos ese punto D. Ese punto D es un punto teórico que nosotros obtenemos y decimos, mirá, si yo paso de C al punto D, yo no voy a cambiar el nivel de satisfacción de este consumidor. Este consumidor no va a estar ni mejor ni peor, va a estar igual. Sin embargo, va a cambiar su decisión de consumo, porque como han cambiado los precios, en particular han cambiado los precios relativos, para este consumidor sería irracional quedarse en la canasta original, en la canasta C. Podrían mantener constante ese nivel de utilidad que tenía el punto original en la canasta D, dados los nuevos precios. Una vez que obtenemos este punto D, entre el punto D y el punto B, lo que nosotros tenemos es que hay un cambio en el nivel de gasto, en el nivel de renta que nosotros necesitamos para consumir el punto D o el punto B. Fíjense que entre D y B los precios de los bienes son los mismos. Lo que está pasando es que en uno gastamos menos plata que en otro. Entonces, el efecto total que nosotros tenemos, el paso de C a B, lo descomponemos en un efecto sustitución, que nosotros lo tenemos pasando de C a B, a C a D, ¿no? Haciendo solamente un cambio producto del cambio en precios relativos, pero manteniendo constante el nivel de utilidad, y un efecto renta entre D y B, donde lo que va a cambiar es que nosotros vamos a gastar más plata, vamos a ser efectivamente más ricos, no porque tengamos un ingreso nominal más alto, sino porque tenemos más poder de compra, porque uno de los dos bienes que nosotros estamos consumiendo bajó su precio. Dicho esto, y mostrado el caso de un bien normal, podemos hacer lo mismo con otros tipos de bienes. Y esto es lo que también ustedes tenían en la bibliografía. Entonces nosotros teníamos, si partimos del punto C inicial y vamos al punto B final, nosotros podríamos tener una situación intermedia con un punto D. Y ese punto D, lo que nos estaría mostrando en este gráfico, es que
producto del cambio de precios relativos, nosotros cambiaríamos nuestra conducta y pasar de D a B mostraría que el bien alimentos para este consumidor, en este caso individual, sería un bien inferior. ¿Por qué? Porque de D a B cambia el ingreso, cambia el gasto necesario sin modificarse los precios y vemos que disminuye el consumo de alimentos. Obviamente estamos en un mundo de dos bienes y si tenemos que uno de los dos bienes es inferior, el otro no puede ser inferior. ¿Por qué? Porque si no me dan un aumento de salario o yo tengo más posibilidades de compra y querría consumir menos de ambos bienes. Esto no puede pasar porque si no sería un consumidor irracional. Pero sí puede pasar de que uno de los dos bienes sea inferior. En este caso vemos que en este gráfico, el gráfico de alimentos sería correspondiente a un bien inferior. Ahora, en el extremo, y este es el otro caso que ustedes tienen, ese bien inferior podría ser muy inferior. Tan inferior que el efecto ingreso, el efecto renta, es tan fuerte que logra más que compensar este cambio que nosotros teníamos producto del efecto sustitución. Fíjense que al verse modificados los precios relativos y haberse vuelto más barato en términos relativos los alimentos, el consumidor tiende a consumir más de alimentos y menos de vestidos. Pero al ser más rico y ser, en este caso, los alimentos un bien inferior, él decide comprar menos alimentos y comprarse más vestidos, que es un bien, en este caso, superior. Este consumidor destina proporcionalmente mayor proporción de su renta en los vestidos de forma tal de que no solamente compensamos el efecto sustitución, sino que más que lo compensamos y llegamos a tener un caso donde en este hipotético caso del gráfico, los alimentos serían un bien GIF. ¿Sí? Estos son los aspectos teóricos que ustedes tenían. Ahora lo que vamos a ver es, ahora, un caso práctico. ¿Sí? Caso práctico, vamos a suponer que tenemos que resolver un ejercicio, ya lo van a hacer ustedes por su cuenta, pero acá estoy con un Excel que les resuelve los enunciados que les podemos llegar tratando y les digo, miren, imagínense ustedes que tienen una función de utilidad, esta función de utilidad tiene la forma que está ahí planteada en la pantalla, donde dice que la función de utilidad depende del bien x1 y del bien x2, y el bien x1 está expresado de la siguiente manera. U es igual a una constante, 5 en este caso, 5 por x a la 1 medio, x2 a la 3 cuartos. Esta es la función de utilidad que nosotros definimos, una función de utilidad que tiene una forma de ser bastante simple, muy similar a las que nosotros vamos a usar en general en la materia. Y decimos que esta persona que tiene esas preferencias, con esos gustos y preferencias representados por esta función de utilidad, él va a tener una restricción presupuestaria con el precio del bien X1 en 15 pesos, el precio del bien X2 en 10 pesos y un ingreso de 15.000 pesos disponibles. Con esta situación inicial, nuestro consumidor resolvería su maximización y obtendría el mejor consumo con 400 unidades del bien X1 y 900 unidades del bien X2. El nivel de utilidad máximo que este consumidor alcanzaría sería 16.431,68. Ese es el nivel. Perdón, tengo una consulta. Sí. ¿Lo podrás repetir un poquito más despacio? Que vaya más despacio en el enunciado, en la explicación. Sí, de este cuadrito por lo menos. Sí, para Sí. entenderlo bien. Por eso, acá lo que tenés es, ahí cuando yo muevo esto, ¿ustedes ven la flecha mía? Sí. Bien. Acá tienen el precio del bien X1, el precio del bien X2 y el ingreso de 15.000 pesos. Cuando resuelvan la maximización, que lo van a aprender a hacer seguramente entre hoy y el jueves, van a resolver este ejercicio donde van a decir maximizar el nivel de utilidad, y esta es la función de utilidad que ustedes tienen que maximizar, sujetos a una restricción, que es que el precio de X1 es 15 pesos, el precio de X2 es 10 pesos y el ingreso es 15.000 pesos. Con esa restricción, ustedes hacen lo mejor posible y les da esta respuesta óptima. Ya lo van a hacer, quédense tranquilos. Lo que quiero ahora es explicar otra parte. Una vez que ustedes tienen esa canasta, decimos, bueno, vamos a permitir modificar alguno de los precios, ¿no? Porque eso es lo que estábamos viendo recién, digamos, ¿qué es lo que pasa cuando cambia el precio de alguno de los bienes? En este caso, nosotros pusimos que el precio del bien X1, en lugar de bajar, aumentó.
pasó de 15 pesos a 30 pesos. Se volvió más caro el bien X1. Mantenemos constante el precio del bien X2 y mantenemos constante el ingreso de la persona. Es decir, los precios se han modificado de uno de los bienes, el otro se mantiene constante y el ingreso se mantiene constante. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando yo resuelva esa maximización, este consumidor va a terminar consumiendo 200 unidades del bien X1, 900 unidades del bien X2 y va a obtener una utilidad de 11.618, es decir, un nivel de satisfacción más bajo que el que tenía originalmente. Esto va a ser el efecto total, ¿no? El cambio final que nosotros vamos a estar teniendo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Esta situación inicial y esta situación final tienen un punto intermedio. Y ese punto intermedio era la canasta y el gasto necesario que nosotros tendríamos que resolver para mantener constante el nivel de utilidad original, ¿sí? Y decir, bueno, para eso yo necesitaría un ingreso de 19.792 pesos con 62 y comprar 263 unidades del bien X1 y 1.187 unidades. Con esta situación, con este cambio de conducta del consumidor, lo que nosotros tenemos es mantenemos el nivel de utilidad inicial. Cambia el precio, se volvió más caro el bien X1 y como se vuelve más caro el bien X1, él no va a comprar la misma cantidad del bien X1, va a comprar menos unidades del bien X1 y va a comprar más unidades del bien X2. Va a sustituir esta cantidad del bien X1 que compró de menos con más unidades del bien X2. Mantiene constante el nivel de utilidad y ese era el punto intermedio, ese que miraba el efecto sustitución. Si ustedes se fijan, en la situación inicial nosotros gastábamos 15.000 pesos. Ahora, para mantener constante el nivel de utilidad, dados los nuevos precios, yo voy a necesitar al menos 19.792 pesos con 62. Con esa cantidad de plata, yo voy a poder comprar esta canasta de 263 y 1.187. Gastamos más plata. ¿Por qué? Porque subió uno de los precios. Eso yo no lo puedo evitar. Con lo cual, gastamos más plata y este monto, nosotros podríamos calcularlo y sería el monto de la compensación que nosotros le tendríamos que dar a este consumidor para mantener constante el nivel de utilidad. Esto se conoce como el método de compensación de Higgs. Esto es el monto necesario que resultaría para mantener constante el nivel de utilidad que nosotros teníamos originalmente, dado un cambio en el precio de algunos productos. ¿Ok? Tenemos que darle 4.792 pesos con 60. Ahora, y acá nosotros recordemos que la clase pasada habíamos estado mirando el tema de los índices de precio y demás. Entonces decíamos, mirá, cuando mirábamos el tema de los índices de precio, nosotros manteníamos constante la canasta. ¿Por qué? Porque es muy difícil conocer las preferencias de cada uno de los consumidores. Entonces, si nosotros quisiéramos mantener la canasta original, nosotros tendríamos que seguir comprando 400 unidades del bien X1 y 900 unidades del bien X2. ¿No? Que era la canasta original. 400 y 900. Si yo quisiera comprar esa canasta, acá no lo pusimos en la cuenta, pero es bastante simple. Nosotros lo que tenemos que hacer es, evidentemente, gastar más plata. ¿Por qué? Pues se volvió más caro el bien X1. ¿Cuánta plata tendríamos que gastar? Si ustedes hacen la cuenta, es 400 por 30 ahora, más 900 por 10. 900 por 10 será 9.000 pesos. Lo otro les va a estar dando 30 pesos por 400 unidades, 4 por 3, 12, son 1.200 pesos. Entonces son 1.200 pesos más 9.000 pesos, son 21.000 pesos. Con esos 21.000 pesos, nosotros podemos seguir comprando la canasta adicional. Esta plata, fíjense que es más que los 19.792. ¿Sí? Nosotros diríamos que se necesitan 6.000 pesos adicionales para poder seguir comprando la canasta original. Y este método de compensación, ese calcular las 6.000, es lo que se conoce como el método de compensación de Slutsky, que es una forma bastante más simple de calcular. Hacemos la canasta original por los precios nuevos, nos fijamos cuánto es, y en función de eso calculamos el diferencial de gasto. En este caso el diferencial de gasto son 6.000 pesos. ¿Sí? Si a mí me dieran esos 6.000 pesos, seguramente yo no consumiría esa canasta, porque podría hacer algo mejor con 6.000 pesos. Porque con 19.792 pesos yo podría alcanzar el mismo nivel de satisfacción, por lo cual con 21.000 podría estar aún mejor. ¿Se entendió conceptualmente lo que estamos haciendo?
Eso que hicimos es lo que vemos en este gráfico. Teníamos una canasta inicial, ¿sí? Que es la que está acá en este rombo violeta. Este es el equilibrio inicial. Y teníamos una restricción inicial que era la restricción azul. Al volverse más caro el bien X1, se achicó el conjunto de posibilidades de consumo, se restringió, pasamos a la restricción presupuestaria final, a esa roja que está ahí, y la canasta final va a ser finalmente el triangulito verde que tienen en este punto. Ahora, este cambio de efecto total tiene un punto intermedio, que es este, donde podemos hacer el efecto sustitución. Y ahí vemos que hay un cambio en la misma curva de indiferencia por efecto sustitución, y después tendremos el efecto renta que nos llevará desde el punto del círculo amarillo hasta el triángulo verde. ¿Está claro? Esto es lo que hemos hecho cuando resolvimos el ejercicio. Esto es lo que estamos planteando en cada uno. Nosotros podríamos resolver el mismo ejercicio haciendo un cambio de dos precios al mismo tiempo. Haríamos, por ejemplo, en este caso, que además de mover el precio 1 de 15 a 30, podríamos mover el precio 2 de 10 a 8, es decir, achico el costo que tenemos que pagar por unidad del bien X2. Pasemos simplemente como para que ustedes lo vean. Ahí obviamente van a tener también que va a haber un cambio de conducta. Ese cambio de conducta lo que va a hacer es, se va a reforzar eso de que consumo menos del bien X1, si yo me mantengo en la misma curva de indiferencia, porque pues, se volvió más caro el bien X1 y encima el 2 se volvió más barato, con lo cual se ve reforzado eso, y vamos a tener una canasta de este estilo. Nos va a costar más barato mantener el constante nivel de utilidad. ¿Por qué? Porque se hizo más barato el bien X2, con lo cual ya no necesito 19.000 y pico de pesos. Con tener 17.000 pesos estoy más que bien y podemos alcanzar la misma satisfacción que antes. También podríamos calcular el monto de compensación siguiendo el otro método. Acá lo que tienen ustedes es el efecto inicial, el efecto final, cómo se resuelve. Gráficamente tienen esta situación. Fíjense que ahora las restricciones ya no parten desde el mismo origen, porque estoy modificando los precios de los dos bienes al mismo tiempo. ¿Ok? Acá hay una conjunción. Nosotros en general hacemos una sola modificación, pero para que ustedes vean qué es lo que pasaría si se modifican dos variables al mismo tiempo. Y ahora vamos a agregar una complejidad adicional, la tercera variable. ¿Qué pasa si yo al mismo tiempo modifico el ingreso? ¿Sí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque después de esto vamos a agarrar y vamos a resolver en vivo con ustedes, mirando un poco lo que era el índice de precio del consumidor, ese que estuvimos viendo en la clase pasada. Y vamos a trabajar con este Excel y vamos a ir viendo cuál sería el efecto de cada una de las opciones. ¿Sí? Si nosotros tenemos una variación en el ingreso y en los precios de ambos bienes de manera simultánea, acá lo que podríamos estar haciendo es, pasamos el precio 1 de 15 a 40, el precio 2 pasa de 10 a 22 y el ingreso pasa de 15 a 55. Hicimos una modificación grande de todas las cosas y vemos que mirando el efecto final aumenta el nivel de utilidad y aumenta el consumo de los dos bienes porque estoy aumentando el ingreso en mayor proporción que lo que han aumentado los precios. Entonces, estas personas tienen más poder de compra, están en mejor situación. Esa mejora en la situación nosotros podríamos calcularla de manera bastante simple. Fíjense que acá teníamos que de 15.000 pasamos a 55.000. Es decir, nos dieron a nosotros un incremento de ¿cuánto? De 40.000 pesos. ¿No? Ese incremento de 40.000 pesos, decían, che, escuchame, era un aumentazo, ¿no? Pasamos a 40.000 pesos. Entonces, ojo, ojo. Si nosotros quisiéramos mantenernos, porque 40.000 pesos a veces nos dieron un aumento espectacular, ¿no? Somos de 15 a 55, 40 lucas de aumento, es un incremento realmente fenomenal. Ahora me dicen, pará. Si vos quisieras mantenerte en la canasta original, con los precios, en la canasta no, en el nivel de utilidad original, con los precios nuevos, vos necesitarías 35.639 pesos. Es decir, es verdad, te dieron 55, que es más que 35.639. ¿Sí? Pero de 15 a 35.639 no hubo un aumento real de salario. Simplemente es la compensación que te tendrían que haber dado vos como para llegar a este nivel. Sigo. Me vienen a traer.
una nota. Bien, con lo cual acá lo que tienen es justamente esto, ¿no? No creer que somos más ricos en la proporción que parecen los números, sino ser conscientes que el aumento de 15 lucas a 35 lucas 639 es exclusivamente para mantener constante el nivel de utilidad. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia? Ahora, si hiciéramos la cuenta, decíamos, sí, escuchame, ¿cuánto fue el incremento salarial? Pero bueno, mirá, 55 sobre 15, nosotros diríamos, nos dieron un 366% de aumento. Buenísimo. Ahora decían, no, 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 pará. Es 55 sobre 35,639, que es lo que yo necesitaría para estar igualmente satisfecho que antes. Y el aumento, en lugar de ser ese porcentaje que les dije antes, de 300 y pico por ciento, es exclusivamente un 54%. No es lo mismo. ¿Sí? ¿Está claro? Acá tenemos el equilibrio del consumidor, la situación donde teníamos el cambio este por sustitución y después el otro salto, que nosotros tenemos producto de hacer todas las modificaciones de manera simple. ¿Sí? Ahí están todos en el mismo gráfico, por ahí no se nota, pero las pendientes de las restricciones presupuestarias son diferentes en un momento y en otro. Con esto cerramos esta parte de la presentación y vamos a ir a otra parte que lo vamos a ver, como les dije. Que nosotros queremos saber qué es lo que pasó con los salarios. Entonces, yo acá les estoy mostrando, ustedes ven, este es el informe que saca el INDEC de una de las variables que monitorea, en este caso es el índice de salarios. Y nosotros podríamos llegar a estar mirando este índice de salarios como para tratar de ver cuáles son los cambios que nosotros tenemos. Entonces decimos, mirá, acá tenés índice de salarios, variaciones porcentuales respecto al periodo anterior y números índice. Acá tenés la variación respecto al número anterior. Acá tenemos otras variables como para ir viendo. Decimos, mirá, acumuladas y demás, esto es porcentajes acumulados en cada uno de los momentos del tiempo, de enero hasta el mes que esté correspondiente. Estos son todos los gráficos que ustedes tienen. Acá tienen la variación porcentual respecto a igual mes del año anterior. Por ejemplo, acá nosotros podemos ver, el último nos está dando 36,4, ¿sí? Decimos, interanualmente, nosotros tenemos, ahí se ve relativamente bien, ahí lo voy a acercar un poco para que lo vean mejor, 36,4 es el incremento interanual de junio a junio. Ahora, así como no cambian todos los precios de igual manera en la economía, tampoco cambian de igual manera los salarios. Entonces podemos mirar, mirá, acá tenés el índice de salarios, como les dije, interanual, acá lo tienen 36,4, es este que está acá, 36,4 es el que acabamos de ver, el interanual general, pero lo podríamos igual abrir entre el sector privado registrado, el sector público registrado o el sector privado no registrado. Estas serían diferentes aperturas que nosotros le podríamos hacer. Entonces decimos, mirá, si fueras el privado no registrado, el empleo informal aumentó un 33,9%. Fíjense que el salario incrementó interanualmente un 33,9%. ¿Sí? Recuerden, y acá nosotros también lo tenemos disponible, a ver si acá lo tengo. Teníamos el informe del IPC, ¿se acuerdan que nosotros lo habíamos visto esto? Y teníamos variaciones interanuales, ¿no? Estas del mes de julio, bueno, pero vale también. Agarrar y decir variaciones de julio respecto al mismo mes de 2009, entonces vemos que en el Gran Buenos Aires el incremento interanual fue del 40%, ¿no? O sea, los precios subieron interanualmente en el nivel general un 40%, es decir, que subieron los precios por encima de lo que han subido los salarios. Ahora, tienen estas aperturas, ¿no? Podrías mirar alimentos, podés mirar lo que quieras, el agrupamiento que vos quieras. Y también podemos agarrar y mirar y decir, che, pero escúchame, ¿vos consumís la misma proporción de todos los bienes? Y habíamos visto que no, y teníamos acá, en el informe que habíamos visto la vez pasada, decíamos, mirá, ¿cuánto consumimos de cada cosa? En el índice, por ejemplo, que acá estamos mirando, del Gran Buenos Aires, nosotros podríamos tener
porcentaje de la población cubierta. Este es otro. Acá lo tenemos. Este que está acá, índice de precio del consumidor, ponderaciones de la canasta. Entonces decimos, mirá, en Ciudad de Buenos Aires, ponle que hubiera nada más que 2 bienes para simplificarnos la vida. Imaginemos que hay nada más que 2 bienes. Y decimos, mirá, este bien que está acá es alimentos y bebidas, para nosotros es el 23,4% de nuestra canasta. Y el otro, por poner otro así que está visible, 10,5% es vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. 10%. Entonces decimos, mirá, 23% te pesa en tu consumo alimentos y bebidas y 10% te pesa la vivienda. Si solo consumiéramos estas dos cosas, sería el 23 sobre 33 y el otro sería 10 sobre 33, ¿no? Si fueran esos los únicos dos agrupamientos. Y tendríamos que ver qué pasó interanualmente con los precios. Entonces decimos, mirá, el índice de precios. ¿Qué pasó? Bueno, chicos, en el Gran Buenos Aires, en alimentos, decimos 44,8 es lo que subió interanualmente, 44,8. Y como habíamos dicho, el otro es acá 14,5. 14,5 es vivienda, agua, electricidad y otros combustibles. Con estos datos que nosotros tenemos, yo lo voy a meter en este gráfico. Digo, mirá, acá tienen el Excel y tienen la función, ¿no? Y entonces yo acá les pongo, ahí no se nota tanto el formato. Ahí tenemos, como habíamos dicho, 23,4 era el cuánto pesaba un bien y 10,5 cuánto pesaba el otro. Por las funciones de utilidad que nosotros utilizamos, al poner los coeficientes acá es como que decimos cuánto pesa el consumo de cada uno de estos grandes agrupamientos. Entonces digo, mirá, vos le vas a destinar 23 sobre 34 en uno y el otro 10 sobre 34. Decimos que el precio inicialmente era 100, el precio de un bien, y 100 el precio de otro bien, y supongamos que tenía 50.000 pesos de ingreso, para poner un número redondo. Esto daría que la utilidad inicial la teníamos maximizada cuando consumíamos 345 unidades del bien X1, 152 unidades del bien X2. Esto es lo que hacíamos nosotros si teníamos la posibilidad de maximizar con 50 lucas en el bolsillo. Ahora, lo que vamos a modificar es como acabamos de hacer recién en la práctica. La verdad es que vivimos en una situación donde se modifican todos los precios. Entonces decimos, mirá, el precio 1 pasó de 100 a 144,80, es decir, interanualmente creció un 44,8%. El precio 2 pasamos de 100 a 114,50. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, vivienda, electricidad y demás tienen muchos servicios que están controlados, regulados por el gobierno, es como que le han pisado los aumentos a estos precios, entonces te da 114. ¿Y el ingreso cuánto fue? Y dije, bueno, mirá, incremento salarial, inventé, fui a buscar alguno de estos y dije, suponete que vos eras un informal y aumentó tu ingreso en un 33,9%. Tu salario pasó de 50 a 66, ¿sí? A 66. Ahora, ¿esto qué pasó? ¿Mejoró o no mejoró tu situación? Si vos eras esta persona y solamente consumías estas dos cosas, la verdad es que vos, con los nuevos precios, vos mantendrías el mismo nivel de satisfacción con 67.322 pesos. Como tenés más que tenés que gastar más plata que la que te dieron de aumento de sueldo, vos acá perdiste un poquito de poder de compra. ¿Te dieron 33,9% de aumento del salario? Sí. Ahora, ¿con eso te logró compensar la inflación relevante para vos? No. Vos necesitarías un poquito más. ¿Sí? Fíjese, entonces, si yo hiciera acá y quisiera calcular, decía, mirá, ¿cuánto te dieron a vos de aumento? Entonces te decía, mirá, a vos te dieron de aumento, en total 16.000, este es el aumento que te dieron. Es decir, ¿cuánto te tendrían que haber dado compensado siguiendo el criterio de compensación de Hicks?
ese que mantenía constante el nivel de satisfacción. Y decíamos, es 67.000 menos el gasto inicial. Te tendrían que haber dado 17.322, tendrían que haber dado un aumento más alto. Y si quisiéramos compensación siguiendo el otro criterio, el de Slutsky, y este era aquel nivel de gasto que yo necesito con los precios nuevos para comprar la canasta original. Entonces pongo el precio 1 por la canasta original más el precio 2 por el consumo original, el bien X2, y esto es el gasto, y digo, este gasto menos el ingreso original, a mí me tendría que haber dado 17.707 pesos de aumento, me tendría que haber dado incluso más que con Higgs. ¿Sí? Fíjense que si a mí me midieran con el IPC, me tendría que haber dado, el IPC me hubiera dado ese incremento, ¿no? Hasta mantener esa misma canasta original. ¿Sí? El IPC, si yo tuviera que calcular, es esto sobre el original. Me daría, si el número inicial índice era 100, este me daría 135. Este sería el valor que nosotros tenemos, ¿no? Tendría que dar 35% de aumento como índice de precios. ¿Se entendió la diferencia de las distintas formas de calcularlo? Sí, sí. Sí, se entendió. Perfecto. Eso era lo que queríamos mostrarle en la clase de hoy, en el encuentro de hoy, que tuvieran todas estas diferentes opciones y entender un poco eso, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado en el gráfico del equilibrio? Acá están mirando, bueno, este no se ve por cómo es. Pero cómo cambia la demanda de un bien y del otro bien, cuánto cambia y qué es lo que pasa con las demandas. Esto hay que calibrar un poco las escalas, no lo podemos hacer tan en vivo, pero sí las canastas finales. ¿Sí?